Hola, buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 29 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 16 versículos para el tiempo devocional que hemos titulado El monstruo muerto. El monstruo muerto. Recuerden que para el tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y en Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios. Primero vamos a leer en Reina Valera 60, capítulo 29 del libro del profeta Ezequiel, versículo 1 al 16. En el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas, y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas, y te sacaré del medio de tus ríos, y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Cuando te tomaron con la mano te quebraste y le rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti te quebraste y le rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo: el Nilo es mío y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy en contra de ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. No pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años. Y pondré la tierra de Egipto en soledad entre las tierras asoladas, y sus ciudades entre las ciudades destruidas estarán desoladas por 40 años. Y esparciré a Egipto entre las naciones, y lo dispersaré por las tierras, porque así ha dicho Jehová el Señor: al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos, entre los cuales fueron esparcidos, y volveré a traer a los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones, y no será ya más para la casa de Israel apoyo de confianza que les haga recordar el pecado de mirar en pos de ellos, y sabrán que yo soy Jehová el Señor. El mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: el 7 de enero, durante el 10º año de cautividad del rey Joaquín, recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, ponte de cara a Egipto y profetiza contra su rey, el faraón, y contra todo el pueblo egipcio. Dales este mensaje de parte del Señor soberano: yo soy tu enemigo, oh faraón, rey de Egipto, monstruo enorme que acechas en las corrientes del Nilo. Pues has dicho: el Nilo es mío, lo hice para mí. Te pondré garfios en las mandíbulas y te arrastraré hasta tierra firme, con peces pegados a tus escamas. Te dejaré a ti y a tus peces que abandonados en el desierto para que mueran. Quedarás sin sepultura, tirado en el campo abierto, pues te daré como comida a los animales salvajes y a las aves. Todos los habitantes de Egipto sabrán que yo soy el Señor, pues para Israel no fuiste más que una vara de juncos. Cuando Israel se apoyó en ti, te astillaste y te rompiste, y te clavaste en su axila. Cuando Israel dejó caer su peso sobre ti, te quebraste y se dislocó la espalda. Por tanto, esto dice el Señor soberano: oh Egipto, enviaré un ejército contra ti, y destruiré tanto a la gente como a los animales.
La tierra de Egipto se convertirá en una desolada tierra baldía, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Debido a que dijiste, el Nilo es mío, yo lo hice, ahora soy enemigo tuyo y de tu río. Haré de Egipto una tierra totalmente desolada y baldía, desde Migdol hasta Asuán, y tan al sur como la frontera con Etiopía. Durante 40 años nadie pasará por allí, ni personas ni animales. Quedará totalmente despoblada. Haré de Egipto un lugar desolado, rodeado por otras naciones desoladas. Sus ciudades quedarán vacías y desoladas durante 40 años, rodeadas por otras ciudades en ruinas. Esparciré a los egipcios por tierras lejanas. Esto también dice el Señor soberano: pasados los 40 años traeré a los egipcios nuevamente a su patria de entre las naciones donde fueron esparcidos. Restauraré la prosperidad de Egipto y haré volver a sus habitantes a la tierra de Patros, en el sur de Egipto, de donde provenían. Sin embargo, Egipto seguirá siendo un reino menor y sin importancia. Será la más insignificante de todas las naciones y nunca volverá a destacarse por encima de las naciones vecinas. Entonces Israel ya no tendrá la tentación de confiar en la ayuda de Egipto. Egipto quedará tan devastado que servirá para recordarle a Israel la magnitud del pecado que cometió al haber confiado en Egipto en tiempos pasados. Entonces Israel sabrá que yo soy el Señor. Egipto caerá. Es el juicio sobre el sur. La séptima y última nación contra la cual Ezequiel profetizó fue Egipto. Esta profecía era en realidad una serie de 7 oráculos dirigidos contra Egipto y su faraón. Cada profecía es introducida por la cláusula: la palabra del Señor vino a mí. Egipto es la séptima nación en este ciclo de juicios de Ezequiel y recibe más atención que cualquiera de las otras naciones a las que se había dirigido el profeta. Siglos antes, Egipto había hecho sufrir mucho al pueblo judío como esclavos, e incluso después de la división del reino judío, los egipcios eran una espina en la carne para los judíos y un aliado muy poco confiable. Pero los judíos eran como su padre Abraham y sus antepasados, en que cada vez que se avecinaba una crisis eran propensos a buscar ayuda en Egipto. Cuanto más tiempo estaban los judíos lejos de Egipto, más idealizaban sus experiencias allí y se olvidaban de la esclavitud y el trabajo. Por supuesto, el rey Salomón se había casado con una princesa egipcia e hizo una cantidad considerable de negocios con Egipto, pero después de su muerte esos lazos comenzaron a desmoronarse. Estos 4 capítulos se componen de 7 mensajes o profecías que Dios le dio a Ezequiel para que los entregara a los egipcios y a los judíos exiliados. La frase "vino a mí, palabra del Señor", marca cada mensaje. 6 de estos 7 mensajes están fechados, por lo que podemos encajarlos en la cronología del libro. Cada mensaje presenta una imagen o una metáfora del inminente juicio de Egipto. Con más detalles aún que en el caso de Tiro, Ezequiel se queja en contra de Egipto y anuncia la ruina que pronto experimentará. De las 7 naciones paganas de la lista de Ezequiel, solamente Egipto era entonces un verdadero imperio. Después de Babilonia, era una potencia que debía ser tenida en cuenta. Así que el monstruo había muerto. El primer mensaje, dice, fue dado el 7 de enero en el año 587 a.C., unos 7 meses antes de que Jerusalén fuese destruida. El profeta puso su rostro contra el faraón Ofra, quien gobernó Egipto del 589 al 570 a.C. La imagen aquí es de matar a un monstruo marino. Esta profecía, pronunciada durante el sitio de Jerusalén, está dirigido principalmente contra Faraón. Su orgullo y prosperidad hacían que éste creyera que todo obedecía a sus propósitos
Y a diferencia de otros reyes que a veces se decían descendientes de los dioses, Faraón pretendía ser él mismo un dios. Y también tenían otro orgullo. Estaban muy orgullosos del río Nilo. Decía, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Hoy en día el Nilo sigue siendo uno de los ríos más grandes del mundo. Mientras nosotros entendemos esto, aún en los días de Ezequiel, el Nilo se había vuelto una bendición para la tierra. Era tan ancho que a veces se lo llamaba mar, tan largo que una gran extensión de tierra fertilizada por el cieno de sus aluviones era productiva debido a su riego. Los camellos podían sentir en el aire su proximidad a medio día de viaje de él. Faraón no veía que Jehová Dios, es el creador de todo lo que existe y que en el uso de las bendiciones de la naturaleza, los hombres debemos estar agradecidos. El rey de Egipto, el gran dragón, el monstruo marino, chapalea en la riqueza de su río, proclamando que él mismo lo hizo y para nadie más que para él mismo. Ezequiel dice cómo Dios se pondrá contra Faraón y contra todo Egipto. El rey será alejado de la protección de su río. Los peces, es decir, los habitantes de Egipto, que son pequeños pero similares, se pegarán a las escamas del gran pez Faraón. Todos serían arrojados al desierto y morirían sin sepultura. Esta es la imagen que prepara Ezequiel. El mensaje del juicio de Dios contra Egipto es también bajo esta ilustración. Recordemos el contexto histórico inmediato de la época en cuestión. Nabucodonosor de Babilonia había derrotado a Necao, el faraón de Egipto. El nieto de Necao, Jofra, había sitiado sin éxito a Tiro y a Sidón en un esfuerzo para que Nabucodonosor no tuviera influencia sobre ellas. Ofra además hizo cuanto pudo para provocar una rebelión contra Nabucodonosor en los estados palestinos más pequeños. El rey Sedequías de Judá buscó la ayuda de Egipto en contra de Babilonia en un intento de librarse de la influencia de Nabucodonosor. Sin embargo, Ezequiel predijo que en tiempos de necesidad, Egipto no le podría dar ayuda a Jehová. A Egipto se le llama aquí dragón, en referencia tal vez al cocodrilo que habita en las marismas y en las zonas cenagosas que hay alrededor del Nilo y de su delta. Dios estaba contra Egipto porque el orgullo de ese país no lo había despreciado. Los faraones se consideraban como dioses, estaban seguros de que no necesitaban ninguna ayuda sobrenatural para su tierra, porque habían construido sistemas de irrigación a partir del Nilo para mantener verdes los campos de Egipto hasta sin la lluvia de los dioses. El Señor anunció que iba a sacar al cocodrilo de su medio junto con todos los pueblos y naciones que dependían de él, dejándolo que se secara y se muriera en el desierto, que constituye el 95% de la tierra de Egipto. Nadie se preocuparía siquiera de sepultar su cuerpo. Las bestias y las aves se encargarían de devorarlo. Esta imagen nos recuerda que la tierra usualmente fértil e irrigada de Egipto iba a quedar desierta y desolada, debido a que el orgullo de Egipto se basaba en su riqueza agrícola y en su independencia, y esta a su vez dependía de sus ríos, especialmente del río Nilo. Dios había declarado que estaba contra sus corrientes. Desde Migdol en el norte hasta Sebene en el sur, desde un extremo hasta el otro de Egipto, no habría ni tráfico ni comercio. La conquista por Nabucodonosor y la sumisión a Babilonia perduraron toda una generación que aquí se describió como un periodo de 40 años. Esos 40 años tal vez hayan sido un periodo específico o como el número a veces se usa en el Antiguo Testamento, un número
representativo que simboliza una generación. Aunque no tenemos registro de cuánta destrucción ocasionó Nabucodonosor en Egipto, sabemos que llevó con él algunos cautivos y muchos huyeron antes o después que él asoló el país. La restauración de Egipto se describe aquí en términos similares a cómo iba a ser el exilio y regreso de Judá. No tenemos información de que se produjera un éxodo masivo de Egipto y un retorno a ese país, tal como ocurrió en el caso de Judá. El juicio de Dios sobre Egipto sería completo. Después de la dominación de Nabucodonosor, Egipto no volvería jamás a tener la gloria anterior. El país fue sucesivamente dominado por la antigua Persia, Grecia y Roma. Su subsiguiente historia está hecha de repetidas conquistas y humillaciones que sufrió. Por este motivo, nunca más podría ayudar a Judá. Vienen estos 4 capítulos concernientes a Egipto y a su faraón. Egipto había sido en la antigüedad casa de esclavitud para el pueblo de Dios. Recientemente los israelitas habían dependido demasiado de ese país. Por consiguiente, Egipto sería la siguiente en obtener juicio, porque habían puesto Israel su confianza en Egipto. Así que esta profecía es sobre esta nación, sobre lo que ellos habían provocado en el pueblo de Israel. Las mentes carnales y mundanas se orgullecen en su propiedad, olvidando que lo que tenemos lo recibimos de Dios y debemos usarlo para Dios. No tenemos nada de qué jactarnos. Es el yo, es el gran ídolo que todo el mundo adora con desprecio de Dios y de su soberanía. Aquí vemos este declive de Egipto, esta caída de Egipto. El estado de Judá llegó a aliarse con ellos, voluntariamente o no, con una u otra de las grandes potencias militares. Y era el turno de los egipcios. Las palabras del Señor a Faraón es, en otras palabras, por tu arrogancia, Faraón, serás abatido. Entonces sabrá todo Egipto que yo soy Jehová. Porque probaste ser una ayuda indigna de confianza a Israel. Egipto será destruida por la guerra. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Por tu arrogancia, Egipto será desolada y los egipcios dispersados. No obstante, después de un tiempo, los egipcios regresarán al Alto Egipto, pero su reino será modesto. Egipto será un recordatorio a Israel. Entonces sabrán que yo soy Jehová. Estos son los juicios sobre Egipto. Pero el Señor estaba también sobre los pecados de Faraón. Su mayor pecado fue el orgullo, tomando crédito por lo que el Señor Dios había hecho. Cualquiera que fuera la grandeza que pertenecía a Egipto, era por los dones misericordiosos de Dios y no por lo que Faraón y su pueblo habían logrado. El Señor no estaba impresionado por el cocodrilo ni le tenía miedo. Prometió atraparlo, ponerle anzuelos en la boca y arrastrarlo a él y a los peces que se aferraban a él, a los campos donde estarían expuestos al sol y morirían. Se convertirían en alimento para las bestias del campo y las aves carroñeras. Esta es la introducción a esta profecía. Todas las profecías relacionadas con el juicio de Egipto se encuentran de los capítulos 29 al 32. Egipto era un viejo enemigo de los judíos, ya que una vez los esclavizó durante 400 años. Egipto adoraba muchos dioses. La riqueza y el poder de Egipto hacían que pareciera un buen aliado. Egipto ofreció ayuda a Judá solo por los beneficios que esperaba recibir de dicha alianza.
Cuando los egipcios no tuvieron lo esperado, abandonaron el trato sin preocuparse por las promesas hechas. Egipto tenía grandes tesoros artísticos, una civilización floreciente y un poderío militar famoso en todo el mundo. Es lamentable, pero también era malvado, egoísta, idólatra y trataba a sus esclavos con crueldad. Y por esos pecados Dios condenó a Egipto. En la batalla de Carquemis en el año 605 a.C., Babilonia aplastó a Egipto junto con Asiria, sus rivales, en la posición del gobierno mundial. Todos estos elementos, el orgullo y la falsa seguridad de Faraón, todo esto hacen más triste la caída de Egipto. Egipto se muestra como un bordón de caña. Cambia la metáfora. El motivo de la querella que tenía Dios con los egipcios era que habían engañado al pueblo de Dios, pues no le ayudaron cuando tanta confianza había puesto Israel en Egipto. Después viene la profecía de la desolación y cautiverio de Egipto. Vendría la invasión de Nabucodonosor, vendría el castigo de parte de Dios. La devastación total de Egipto iba a durar 40 años. Judá había sido destruida porque confió en Egipto, y ese pueblo iba a correr el mismo destino. Dios iba a dispersarlo entre las naciones y también iba a llevarlo cautivo. Dios iba a regresar finalmente a los egipcios hacia Patros, a la tierra de su origen. Algunos piensan que en este lugar fue donde se originó el pueblo egipcio, y ahí Dios les iba a permitir regresar. El Nilo se había convertido en este orgullo y regocijo de Egipto, un río que daba vida, ya que cruzaba en medio del desierto. Sin embargo, en lugar de dar gracias a Dios, Egipto declaró: el Nilo es mío, yo lo hice. Es lo que nosotros también hacemos cuando decimos: esta casa es mía, yo la construí. Gracias a mis esfuerzos he llegado al lugar donde estoy ahora. He construido tal negocio o tal reputación desde los cimientos. Estas declaraciones revelan nuestra soberbia. A veces damos por concedido lo que Dios nos ha otorgado, pensando que lo hemos hecho solos. Por supuesto, hemos puesto nuestro esfuerzo, pero Dios brindó los recursos, nos dio las habilidades y las oportunidades para lograrlo. En vez de proclamar nuestra grandeza como los egipcios, debemos proclamar la grandeza de Dios y darle a Él el mérito. Por su orgullo, Egipto había de ser desolado. Esta es la condición de Egipto. Esta es la condición hasta donde Dios lo llevó. Después de 40 años, el Señor reuniría a los egipcios dispersos en su tierra y les permitiría establecer su reino. Pero su reino no recuperaría su antiguo poder y gloria. Se convertirían en un reino pequeño. Los judíos aprenderían entonces que no se podía confiar en Egipto más, y ya no pondrían en ellos su confianza. Esta declaración: ellos sabrán que yo soy Jehová el Señor, se repite 3 veces en el mensaje, versículo 6, versículo 9 y versículo 16. Esta declaración es una de las afirmaciones claves en el libro de Ezequiel y se usa unas 70 veces. El Señor revela sus atributos por medio de sus juicios, tanto como lo hace por medio de sus bendiciones. Y a veces sus juicios atraen nuestra atención mucho más rápidamente. El trasfondo general de estas profecías es proporcionado por el conocimiento de la larga historia de relaciones tensas entre el pueblo elegido y Egipto. La relación comenzó en los días de la esclavitud antes del Éxodo. Después del Éxodo, cuando los israelitas formaron su propio estado,
Egipto fue siempre un vecino demasiado cercano y poderoso para ser ignorado. Y desde la perspectiva de Egipto, el territorio habitado por los israelitas era de vital importancia geopolítica. La principal amenaza para la existencia de Egipto estaba siempre en el norte, no en Palestina como tal. La grandeza a lo largo de la historia en Egipto fue gracias al Nilo, ese gran río que hizo posible la habitación en el valle. Proporcionaba ricos suelos para plantar cultivos, tenían agua para regar esos cultivos, les servía de medio de transporte y también para beber. Sin el río no podría haber existido Egipto. Y así, en esta declaración de juicio, el faraón es descrito en lenguaje metafórico como este gran dragón, es decir, el cocodrilo, que era la bestia maestra de las aguas del Nilo. La arrogancia de la bestia se revela en sus palabras: mi Nilo es mío, yo lo hice. Sin embargo, como es tan cierto para muchas de las causas de la arrogancia, lo contrario era la verdad. Egipto era el producto del Nilo, no al revés. Como un acto de juicio, la gran bestia sería dejada morir en tierra firme. La arrogancia no fue, sin embargo, el único crimen de Egipto. También había sido a lo largo de su historia un falso amigo de Israel, una caña que pretendía ofrecer apoyo, pero se rompió bajo la menor presión. Por todos sus crímenes, la tierra sería desolada por Dios por un periodo de 40 años. Después de eso, la tierra sería restaurada como reino, pero nunca a su antiguo esplendor. La profecía contra Egipto ilustra dos defectos en el carácter que son tan comúnmente las características de los humanos individuales como de las naciones. El primer defecto es el engaño, una rama del orgullo y la arrogancia. Egipto se había vuelto tan egocéntrico en su poder que se persuadió a sí mismo de que tanto la nación como el río en el que se basaba su poderío eran sus propias creaciones. Esta ilusión de grandeza, de la que se habla como una forma de omnipotencia nacional, era peligrosa en extremo. Solo podía ser destrozada por el Dios verdaderamente omnipotente, cuyas palabras había declarado el profeta. Un segundo defecto es el egoísmo. De vez en cuando Egipto ofrecía esta falsa amistad a su vecino, pero era solamente una herramienta con la cual diseñar su propio beneficio. La falsa amistad, ofrecida por razones egoístas y retirada apresuradamente a la menor señal de costo, socavó todo el tejido de las relaciones humanas y nacionales e invitó al juicio. La amistad es fundamental para todas las relaciones humanas, manteniendo unidos a los individuos y a las sociedades. Solo puede ser fuerte si se engendra en el espíritu de autosacrificio. La amistad que toma, pero que no está dispuesta a dar, no es verdadera amistad en absoluto. No hay mayor comprensión de la naturaleza de la verdadera amistad que la contenida en la enseñanza y el ministerio de Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que el hombre dé la vida por sus amigos. La verdadera amistad debe eliminar el poder del enemigo. Oremos para que esto sea una realidad en nuestras vidas, para que Dios nos permita seguir en el camino que nos ha trazado, ser fieles y sobre todo reconocer que todas las cosas proceden de su mano. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Padre bendito, permite que en este tiempo podamos también reconocer las cosas que hemos recibido de tu mano y aquellas cosas, Señor, que son importantes para nosotros. Reconocer que todo es permitido por ti. Oramos, clamamos y pedimos a ti, Señor, por este día, por nuestros trabajos, por nuestras actividades, Señor.
y que en todas y en cada una de ellas podamos glorificarte. Te damos las gracias, bendito Señor, de todas estas bendiciones. Todo lo ponemos en tus manos, clamamos a ti y rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.